O PP da Pobra critica a actitude do Goberno que no pasado pleno votaba en contra da proposta dos populares sobre as naves dos areos. O PP defendeu sempre a necesidade de derrubar as edificacións para recuperar a contorna natural da praia e do paseo, unha proposta que se topou sempre coa oposición do resto dos grupos que defendían a recuperación e posta en valor das antigas fábricas de salgadura, algo que agora veñen de ratificar tras un acordo coa demarcación de costas. Es la tercera o cuarta vez que llevamos la moción y el equipo de gobierno pues votó en contra. Lo que nos sorprendió es que en el transcurso de la moción y el diálogo que se establece después de ella es que nos dicen que bueno, ahora tienen la intención de derribarlas. Y lo más curioso de todo es que el equipo de gobierno, nosotros proponíamos derribar y recuperar todo este entorno natural y el equipo de gobierno vota en contra. Y ahora resulta que han llegado a un acuerdo con la demarcación de costas para derribarlo. Es decir, votan en contra de lo que van a hacer. Aínda que se congratulan do cambio de postura dende o PP, piden ao Executivo que recoñeza o erro cometido nos últimos anos, que implicou a perda de tempo e de fondos para acometer o proxecto. Solo por no reconocer que es una idea y una propuesta del Partido Popular desde hace 8 años, que realmente ellos han abandonado, que ellos no quisieron ejecutar, que perdieron el dinero que estaba consignado para esa historia, que ya existía un proyecto redactado en el 2014 para este tema y que, oye, ellos en todo momento mostraron y defendieron que su postura era la construcción, la restauración de las naves y la construcción de un espacio, unos le llamaban museos del mar, otros un espacio sobre todo multisectorial o de exposición de ferias y de eventos, y que realmente ahora lo sorprendente es que no es que hayan cambiado con criterio, que nos agrada que cambien con criterio y que empiecen a ejecutar las propuestas del Partido Popular, pero sí que, oye, que lo puede ser es que engañen y sobre todo no hagan realidad lo que ellos proponen.